A la 1 de la tarde, 44 minutos, estamos para compartirles los temas que ustedes mismos indican de los cuales necesitan profesionales y por eso está con nosotros el doctor Alejandro Amaya. Él es médico laboral precisamente para hablar de esas enfermedades que nacen muchas veces en el ambiente laboral y que finalmente nos incapacitan y otras tantas, como lo decía Mauro al principio, pues llevan a la pensión. Muchos dicen temer de esa pensión, otros dicen mejor que me pensioné, pero las implicaciones de salud creo que son mucho más importantes. A la 1:45, doctor, bienvenido, buena energía. Buena energía, doc, bienvenido. Doctor Amaya, buena energía, bienvenido. Doctor, hablemos de esas enfermedades que son muy comunes que se desarrollan en el trabajo. En esta era yo diría que el estrés, no sé si es considerado una enfermedad laboral, pero hay equipos que trabajan bajo presión constante de su jefe y luego hay gente que termina enloquecida, literal, o con problemas de alopecia, con problemas de sueño. Y de entrada, este es un factor de, o sea, una persona puede sufrir de estrés laboral y esto es una enfermedad del trabajo. Bueno, ese es un aspecto muy importante que se debe abordar en este aspecto, ¿sí? Lo mencionas y hay una normatividad muy específica que orienta a cómo las instituciones, las empresas deben gestionar precisamente ese aspecto psicológico, lo que puede abarcar el estrés, ¿sí? Una de esas estrategias que es ampliamente aplicada por normatividad corresponde a la aplicación de batería de riesgo psicosocial. La ejecuta un psicólogo con especialización en seguridad y salud en el trabajo y cuenta con licencia para hacer un abordaje específico y muy detallado de eso que tú mencionas. Doc, pues uno escucha pensión por temas laborales y demás y automáticamente pues dice, tal vez hay un accidente, ¿cierto? Que lo vamos a hablar más adelante con el abogado, pero también hay circunstancias que se generen por movimientos mecánicos o repetitivos, ¿no? Uno escucha mucho, por ejemplo, las personas que empiezan a sufrir del túnel carpiano porque tal vez manipulan una máquina que tiene un movimiento repetido muchas veces, entre muchas otras cosas. ¿Cuáles serían esas principales condiciones, enfermedades, situaciones que pueden desarrollar los trabajadores de este tipo en nuestra región, a que están expuestos y que, lo digo porque uno dice, no, pues es un trabajo normal, pero al entrar en una situación de repetición, pues pueden incurrir en un desgaste o en un daño mucho más grave? Ok. El riesgo que estás relacionando está determinado como riesgo biomecánico. El riesgo biomecánico está inmerso en distintas ocupaciones, como bien lo mencionas. Ese riesgo biomecánico puede afectar grupos musculares, articulaciones, llámese a nivel de muñeca, hombros, codos, la columna vertebral también se puede ver afectada. Y esto está asociado directamente con las distintas ocupaciones que pues, tienen asignadas unas determinadas tareas. Dentro de este abordaje para enfermedades por riesgo biomecánico resaltan síndrome del túnel carpiano. Muy común. Síndrome de manguito rotador, es otra. Epicondilitis, que estaríamos hablando de la afectación a nivel del codo. Y condiciones osteomusculares de columna frecuentes como el lumbago, que puede tener implicaciones a nivel de extremidades inferiores, ya sea ahora estaríamos hablando de lo que es un lumbago con compromiso del nervio ciático, podría ser una de esas variables o esos diagnósticos que pudiera uno encontrarse en la práctica médica. Doctor, ¿existen señales tempranas que indiquen, digamos, que un ambiente laboral está afectando emocionalmente o físicamente a un empleado? Podría mencionarse, por ejemplo, o ver el efecto de esto que tú mencionas en el desempeño laboral, principalmente con ambientes de trabajo que tienen ese impacto negativo del estrés a nivel laboral. Empiezan a mostrar señales de que esta población trabajadora tiene un impacto en la productividad laboral. O que se está afectando, ¿no? A nivel personal, podrían haber signos o síntomas de depresión, ansiedad, la relación que tiene con su equipo de trabajo muchas veces también se ve deteriorada. Y esos podrían ser signos de que allí hay algo de lo cual debemos fijarnos, estudiar
y hacer el abordaje como está determinado de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Doc, hay muchas preguntas asociadas con el tema de la clasificación y de el diagnóstico como tal que permita que una persona pues ya lo tenga en su poder y ya empezar unos trámites legales que conciernen frente a. Lo digo porque hay personas que siempre van donde el médico, no sé si hay una especialidad para esto, me imagino con el médico laboral se gestiona y entonces no, que mi incapacidad no da, que mi enfermedad, perdón, no da para una incapacidad frente a o que esto no es causal para que me pensionen. Hablemos de este tema que también es muy importante porque, por ejemplo, cuando una persona trabaja con sus manos, digamos que una persona que trabaja en un taller de costura, que es muy común, ¿no? Y entonces tiene algún tipo de accidente o le empieza a afectar el túnel carpiano, encuentran este tema en la consulta y en la consulta no les entregan la incapacidad, ni mucho menos les dicen que esto forma parte de un riesgo, sino que esto es un dolor, esto se puede tratar con esto, esto y esto, y adiós y váyase para su casa con esta situación. Hablemos de cómo se clasifican también la gente, cómo recibe esa clasificación de la discapacidad. Ok. Debemos tener en cuenta un abordaje. Este es un abordaje que hacemos de manera organizada, todos los médicos, donde todo empieza a partir de un signo o un síntoma que motiva un motivo de consulta. Como trabajador o como persona en general, me duele aquí, o se me duerme la mano, o tengo dificultad para la aprehensión de la mano, tengo debilidad en la mano. El hormigueo es un signo muy clave y muy importante para el caso que estás exponiendo como síndrome del túnel carpiano. Entonces, esta persona en una medida inicial siempre debe dirigirse a su entidad aseguradora, que en este caso es su EPS. El médico, mediante su examen físico, hace una impresión diagnóstica. Si considero que tus síntomas corresponden a un síndrome del túnel carpiano, que esto estaría siendo orientado por clínico, lo podría confirmar mediante una electromiografía y neuroconducción de extremidades superiores. Este examen nos va a evaluar a través de fisiatra, que es quien realiza este tipo de evaluación, nos va a orientar si hay presencia o no del compromiso en el nervio mediano, que es el nervio que se ve afectado en síndrome del túnel carpiano, y este compromiso es leve, moderado o severo. Esta estadificación nos permitirá proponer una estrategia de manejo. Hasta allí estaríamos instaurando lo que es el diagnóstico de síndrome del túnel carpiano. ¿Cómo lo clasificamos en términos laborales? ¿Será que este síndrome del túnel carpiano es de origen común o es de origen laboral? Entonces el asegurador solicita un proceso que se llama calificación de origen, donde mediante un estudio, una dinámica donde se hace la evaluación del puesto de trabajo, las condiciones en las que desempeña su labor, si realiza o no, como lo mencionabas, movimientos repetitivos de las muñecas, para poder tener un nexo de causalidad en la aparición de los síntomas y el diagnóstico que se generó. Cuando ya se ha hecho este estudio de análisis de puesto de trabajo y se hace el proceso de calificación de origen, es cuando se determina que una condición clínica es de origen laboral o es de origen común. Doc, escuchamos siempre que, y nuevamente incido, pues ahorita la parte legal la hablaremos con el abogado, pero se habla de ese 50% de incapacidad para desempeñar una actividad o una labor para poder generar realmente una pues, incapacidad por su trabajo y por lo que estás explicando, ¿no? Que esté verificado que esta fue la causa del malestar, de la enfermedad o de la condición que la persona esté presentando. ¿Cómo determinan ese 50% que a veces termina siendo una lucha, cierto, legal para el paciente cuando dicen, no, tiene un 40, tiene un 45 y si no cumple con el 50 o más, pues definitivamente el Estado o la empresa no les corresponden con esa incapacidad? ¿Cómo se hace y por qué a veces queda un poquito más abajo? Bueno, es un proceso estructurado. Calificar la pérdida de la capacidad laboral es una tarea que realiza una junta de calificación. Esta junta de calificación hace una revisión minuciosa, pormenorizada de toda la historia clínica, porque si vemos al ser humano como un todo, un ser holístico, ¿sí? El diagnóstico que pueda tener con compromiso osteomuscular, síndrome del túnel carpiano, manguito rotador, puede también tener su repercusión a nivel emocional. Y esto deriva en que una condición osteomuscular
puede hacer también que simultáneamente, psicológicamente, la persona tenga unos síntomas que estén allí inmersos. Por lo tanto, la revisión de la historia clínica es completa, es toda la historia clínica que tenga la persona, lo revisa una junta de calificación y de acuerdo a las actividades y el manual de calificación, de acuerdo a las actividades con lo que pueda o no pueda realizar en una determinada medida, asignan un puntaje de pérdida de capacidad laboral, que en el caso que me orientas o me mencionas del 50%, una pérdida de capacidad laboral del 50% o superior, estaría indicando que la persona tiene derecho a una pensión por pérdida de capacidad laboral o una pensión por invalidez. Doctora Amaya, ¿qué protocolo debe seguir una empresa inmediatamente se presente un accidente laboral? Bueno, las empresas deben cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay una persona responsable del área de seguridad y salud en el trabajo y cuando se realiza el proceso de inducción del trabajador a un determinado puesto de trabajo, aparte de explicar cómo debe desarrollar sus tareas, pues también involucran el paso a paso de qué debes hacer en caso tal de un accidente de trabajo. Normalmente este paso trata de hacerse de una manera muy sencilla para lo que es el trabajador. Si tienes un accidente de trabajo o un presunto accidente de trabajo, lo primero que debes hacer es reportarlo a tu jefe inmediato. Eso sí, uno lo tiene siempre presente, como que hay que reportar. Doctor, pues muchas gracias por habernos acompañado. Creo que nos queda un panorama bastante claro de esta situación. Además que no hemos abordado algo también muy importante que son los accidentes como tal. Pero rápidamente, doctor, una pregunta muy rápida para una respuesta rápida. Una televidente nos dice, buenas tardes. Tengo 4 enfermedades laborales calificadas, ya nos explicó usted en qué consistían, y 6 enfermedades de origen común. Ya hice terapia, los medicamentos no me quitan los dolores, estoy con psicología y psiquiatría. Quiero que me hagan una calificación total, ¿qué debo hacer? Rápidamente. En ese caso, la calificación dice que ya tiene un proceso de calificación establecido. 4 calificaciones. 4 calificaciones que han determinado que son de origen laboral, es lo que entiendo. La calificación de origen es una y la pérdida de la capacidad laboral es otra. Habría que revisar muy bien el caso y determinar si no ha realizado o no ha solicitado la calificación de la pérdida de su capacidad laboral con estas enfermedades ya calificadas de origen laboral y otras de origen común. Habría que hacer el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral para determinar qué porcentaje de pérdida tiene y determinar en función de eso si aplica una estabilidad laboral reforzada o si su pérdida es mayor al 50%, un proceso de pensión por pérdida de capacidad laboral por invalidez. Creo que por allí va la pregunta de nuestro televidente. Por ahí va la cosa. Gracias, buena energía. Buena energía, Bienvenido. doctora Doc, Maya. muchas gracias, Doc. Buena Muchas energía. gracias por acompañarnos y por ilustrarnos con este tema que definitivamente está despertando gran interés en todos nuestros televidentes que ya están empezando a enviarnos sus historias, sus testimonios, las situaciones que han vivido alrededor de los accidentes o las enfermedades desarrolladas a partir de sus espacios laborales.